Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor que ustedes me estuvieron solicitando mucho en la casilla de los comentarios. De hecho, me dejaron bastantes solicitudes al lado del video que subí sobre Albert Camus, porque Jean-Paul Sartre, que es el escritor que vamos a analizar hoy, de hecho tuvo una gran pelea literaria con este otro escritor, el protagonista de La Peste y El extranjero, ¿no? Fueron muy amigos en un determinado momento, pero luego, por algunas razones que voy a contar hoy, se fueron separando. Además, Jean-Paul Sartre es conocido por su faceta también política, por su faceta literaria y sobre todo creo que va a pasar a la historia por ser uno de los dos únicos escritores que han rechazado el Premio Nobel de Literatura. Así que, bueno, vamos a conocer a este personaje fascinante, un personaje complejo porque él tenía muchos problemas de autoestima, era un hombre muy pequeño, medía apenas unos 55 centímetros de estatura, tenía un ojo con estrabismo y entonces esto hacía que sus relaciones con el resto de las personas fueran un poco diferentes, ¿no? Normalmente él compraba a sus amigos, compraba a las mujeres que estaban a su alrededor, por eso tuvo muchísimas amantes como una manera de reafirmar la baja autoestima que tenía. Yo creo que por eso es que rechaza el Premio Nobel de Literatura, porque pues era muy excéntrico y él no quería que nada lo comprometiera, ¿no? Entonces por eso va a rechazar el Premio Nobel de Literatura. Además, él va a tener una mujer llamada Simone, una constante a lo largo de toda su vida, que va a considerar su amor estable, pero va a tener amores contingentes, como le llama a él, es decir, amantes, que le van a permitir pues ser feliz a su manera. Además tuvo problemas de adicciones, consumía muchas drogas, alcohol, o sea que en su vida personal tuvo una existencia bastante desordenada. De hecho, esto es lo que le produce la muerte con aproximadamente 70 años por fallo orgánico, entre otras cosas por daño hepático y renal, precisamente debido a los excesos de su juventud. Pero bueno, antes de continuar, quisiera pedirte que si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, por favor te suscribas a mi canal, me regales un like, compartas el link de este video en todas tus redes sociales, porque espero que el año que viene sea el año de los 40.000 suscriptores. Y eso solo lo puedo lograr con tu ayuda. Realmente cuando yo veo mis estadísticas no dejo de sorprenderme de que solo el 10% de las personas que ven mi contenido están suscritos, y suscribirte no cuesta nada, así que por favor espero que lo hagas. También, si estás elaborando un ensayo en este momento y no sabes cómo redactar una buena tesis de investigación, no sabes cómo soportar esta tesis con argumentos en un buen desarrollo, no sabes cómo citar y referenciar siguiendo normativa APA, séptima edición o MLA, no sabes hacer una buena conclusión que invite a la reflexión y una adecuada lista de referencias, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet. Hay diferentes niveles de membresía, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel que te interese. Si quieres 5 horas, $99.99 al mes, 10 horas, $249 y 15 horas, $399. También quiero agradecer a la gente que envía donativos todos los meses, específicamente a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Unidas y a Areli. Si alguno de ustedes quiere convertirse en patrocinador de mi contenido es muy sencillo, solo hay que irse al botón unirme y seleccionar el nivel de 2.49, 14.99 o 34.99. Es un pago que puedes dejar recurrente o puede ser de una sola vez. Bueno, vamos entonces a movernos a la fotografía primero de Jean-Paul Sartre porque nos da información del personaje que traemos hoy. Él se consideraba a sí mismo un hombre poco atractivo. En lo personal, si ustedes me preguntan a mí, o sea, como mujer, pues yo lo veo como un hombre normal. O sea, sí es cierto que tiene un ojo con estrabismo, pero pues no me parece que sea un hombre feo. Sin embargo, sabemos hoy por varias entrevistas que él dio y por cosas que les voy a contar que él tenía baja autoestima. Así que este tema del problema que tenía con uno de sus ojos y también su escasa estatura fue algo que siempre lo persiguió. Y Jean-Paul Sartre indudablemente va a pasar a la inmortalidad, no solamente por sus obras literarias, entre las cuales les recomiendo leer La náusea, si no han tenido la oportunidad, leerla,
porque es una novela diferente, pero sobre todo creo que va a pasar a la inmortalidad porque va a ser uno de los 2 escritores en el mundo que ha rechazado el Premio Nobel de Literatura. Nada menor considerando que este es el premio más importante que se le puede dar a un escritor, ¿no? Es como ir a los Óscares y rechazar el premio, ¿no? Y Jean-Paul Sartre lo hizo. Y también acuñó lo que se conoce como la traición sartreana, porque él va a tener una compañera a lo largo de toda su vida, ellos van a tener una relación abierta, van a ser ambos poligámicos, pero ella también era la editora de su obra y obviamente, o eso pensaba ella, cuando él muriera le iba a dejar los derechos de autor de su obra a ella. Sin embargo, esto no pasó, así que ella siempre dijo que él la había apuñalado por la espalda y que esto a ella le había dolido mucho. Sí lo creo, sí creo que Simone, que era esta mujer con la cual él nunca se casó y no tuvo hijos, no porque no se quisieran, sino porque ellos tenían un concepto diferente del amor, más allá de lo que pienso yo, que yo creo que tenían una relación un poco tóxica realmente. Entiendo por un lado, y vamos a hablar de eso, el concepto de amor que tenían ellos, que era un amor poligámico, un amor donde había diferentes parejas, porque lo que primaba era la amistad. Y por eso decidí titularlo también Entre la poligamia y el compromiso, porque Sartre siempre fue muy dual en ese aspecto, ¿no? O sea, tenía muchas mujeres, muchas amantes, tenía una esposa prácticamente, porque aunque no se casó con ella, vivió con ella más de 50 años, todo el mundo sabía que era su pareja, sus amigos la conocían muy bien, era también escritora como él, pero nunca pudo llegar a comprometerse con ella al sí, ¿no? Él tenía problemas de compromiso y un complejo de Edipo que había desarrollado desde su niñez, porque su madre no lo había querido mucho, ella siempre había deseado tener una niña y cuando nace Jean-Paul Sartre, o sea, cuando nace un niño, esto la decepciona. Ustedes saben que hay un dicho que dice en infancia es destino y parece que en el caso particular de Jean-Paul Sartre fue algo similar. Bueno, en la introducción les puedo decir que Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo literario y crítico literario francés, uno de los exponentes más importantes del existencialismo, el posmodernismo y el marxismo humanista. Fue el 10º escritor francés galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó, explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por medio de instituciones establecidas por el sistema. O sea, él era un rebelde, un anárquico, y como él no quería deberle nada a la academia, ni tampoco su fama, ni su reconocimiento, pues él dijo, no lo voy a aceptar. Fue pareja de la filósofa Simone de Beauvoir, y el corazón de su filosofía era la preciosa noción de libertad y su sentido concomitante de responsabilidad personal. Insistió en una entrevista pocos años antes de su muerte en que nunca había dejado de creer que el hombre se hacía a sí mismo porque era un ateo declarado, no creía en Dios, no creía en que veníamos al mundo de manera determinada, sino que cada uno de nosotros con nuestras acciones definíamos nuestro futuro, ¿no? Por eso es un existencialista. Consumió drogas a lo largo de toda su vida, entre ellas cocaína, LSD, sí, un poco fuerte esa parte, y hoy sabemos que al menos parte de su obra fue escrita bajo el influjo de las drogas, ¿no? De las sustancias psicotrópicas, así como sabemos que pasó con Dante Alighieri cuando creó la Divina Comedia. En sus últimos años de vida cometió una gran traición a quien todo el mundo consideraba que era el amor de su vida, y al menos él lo decía también, Simone, traición que inspiraría en ella un desgarrador libro sobre su relación afectiva con Sartre, que de hecho me leí para tener listo este en vivo. Y así que sí, fue una traición bastante fea, que no sé qué es lo que lo habrá llevado a cometerla, no sé si es que se habrá enamorado de esa muchacha, que se llamaba Arlette, a la cual adoptó, o sea, todo un rollo. O sea, no se vayan porque indudablemente si algo que no puedo negar de la vida de Jean-Paul Sartre es que fue muchísimo más interesante de lo que pensaba. Pensé que iba a encontrar un escritor, filósofo, muy a modo, tal vez aburrido, y no, para nada. Como les acabo de enseñar en la introducción, era un hombre que probó de todo. Así que vamos a entender muy bien la personalidad porque la vamos a ir desmenuzando a lo largo de su biografía. Bueno, ¿quiénes fueron sus padres? Él era hijo de Jean-Baptiste Sartre, un oficial naval, y de Mary Schwarzenegger, prima de Albert Schwarzenegger.
Su padre murió de fiebre cuando él tenía apenas 15 meses y Marie lo crió con ayuda de sus abuelos maternos, que se llamaban Louis y Charles. Charles, o sea, su abuelo, le enseñaría al joven Sartre matemáticas y lo introduciría desde muy pequeño en el mundo de la literatura clásica. La filosofía le atrajo desde su adolescencia, en los años 20, cuando leyó la obra Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia de Henry Gerson, y tuvo influencias también en su obra de Immanuel Kant y de Hegel. Siendo muy pequeño, y este dato pues me pareció bastante weird, bastante extraño, siendo muy pequeño su madre solía vestirlo de niña y le dejaba el cabello largo en forma de bucles porque siempre deseó tener una niña y se sintió muy decepcionada porque en ese tiempo recuerden que no se podían hacer ecografías. Se sintió muy decepcionada cuando vio que había tenido un varón. Entonces, las primeras fotos que de hecho encontré de Jean-Paul Sartre, efectivamente, ella lo vestía de niña, lo mismo que hacía la madre de Ernest Hemingway, por eso él siempre la odió mucho, por esa como dualidad en su sexualidad. No hay quien dice que él era un homofóbico reprimido. No digo que Jean-Paul Sartre sea este tipo, pero que sí, su madre lo hizo y están las fotos en internet donde él aparece vestido de niña, incluso con bucles, o sea, y con peinados muy afeminados, ¿no? Esto pasó durante los primeros años de su vida hasta que su abuelo ya se empezó a preocupar y entonces se llevó al niño para que le cortaran el cabello y en cierta manera para que recuperara pues su masculinidad, porque al final él era un niño, no era una niña. Poco después, la madre de Sartre se va a casar con otro hombre por interés, porque ella no tenía profesión, dependía mucho de sus padres. Este hombre se llamaba Joseph Mansi y no era un hombre con el que Sartre haya tenido una buena relación, ¿no? Obviamente había un poco aquí de envidia, de celos por el tema del cariño de la madre, que nunca fue una mujer como muy amorosa con Sartre y probablemente él sentía que este padrastro le estaba robando el cariño de su madre y como de hecho ella no era afectiva, entonces esto generó en él un complejo de Edipo bastante complicado. De hecho él siempre va a vivir con su madre, él va a gozar de fama, reconocimiento, va a tener ingresos suficientes para comprarse un piso, se va a instalar con su madre y nunca se va a casar y siempre va a tener una relación un poco extraña con la madre, ¿no? Además, él desde pequeño usaba el dinero que le daba su mamá para comprarle regalos a sus amigos y para ser aceptado. Esto es algo que me llamó poderosamente la atención, porque imagínense qué baja autoestima tenía Jean-Paul Sartre, que prácticamente sobornaba a los compañeros de la escuela para que estuvieran con él. Y esto es porque lo consideraban raro o inadaptado, ¿no? Era un niño bastante callado, era un niño que se refugiaba mucho en la literatura, se le dificultaba hacer amigos, le daba pena el tema del ojo. Y entonces esto hacía que él tuviera esta como relación de compra y por eso es que hasta los últimos años de su vida Sartre era conocido por andar muchos fajos de billetes porque incluso lo dice en una entrevista que él siempre quería tener la posibilidad de tener a la mano lo que necesitara para comprar cualquier cosa, así fueran personas. Bueno, no dijo literalmente si fueran personas, pero sí dijo en la entrevista para comprar cualquier cosa. Y en ese sentido, pues como les digo, él va a lograr tener mucho éxito económico y va a poder darse todos los gustos que quiera, va a poder estar con las mujeres que quiera, porque a pesar de que físicamente puede no haber sido un hombre muy atractivo, sí era un hombre muy inteligente. Y ustedes saben que eso atrae a cualquier mujer, la que diga al contrario miente. Entonces, bueno, desde pequeño tenía esa situación de baja autoestima, por eso siempre fue además muy desprendido con los bienes materiales. De hecho, él siempre es ese típico amigo que siempre yo pago la cuenta, no te preocupes, ganaba mucho, también gastaba mucho, pero bueno, como su obra lo hizo popularmente famoso, nunca tuvo problemas económicos, esa es la verdad. Y para un escritor gozar de fama y poder vivir de la literatura, ya sabemos que no es nada fácil. De hecho, en una carta que le envió a una de sus tantas amantes, porque o sea, tuvo amantes, ahí vamos a hacer un breve repaso, me recuerda mucho a Benito Pérez Galdós, que también buscaba afianzar su baja autoestima con estas relaciones con muchas mujeres. Él le manda a uno de sus amantes una carta donde le dice lo siguiente: muy pronto me sentí a disgusto conmigo mismo y mi primera construcción auténtica fue mi propio carácter. Para ello, o sea, para crear mi propio carácter, utilicé el método de los actos gratuitos.
que, como le he explicado, porque él siempre trataba a las personas de usted, odiaba el tuteo, no lo hacía ni siquiera con su esposa, consistía en hacer sin ninguna razón algo que me resultara muy desagradable. Por darle un ejemplo, mi primer acto gratuito fue arrojar a las ruedas del tranvía de La Rochelle un sombrero que deseaba desde hacía mucho tiempo y que mi madre acababa de comprarme. Fue una idiotez, pero tenía 14 años. Entonces esto también nos da una idea de ese carácter fuerte, decidido que él tenía. Era un hombre que se imponía, o sea, el hecho de que él fuera pequeño de estatura, porque realmente 1,55 es bastante poco. Me recuerda un poco al escritor de Peter Pan, que creo que medía unos 54. Entonces estamos hablando de hombres pequeñitos. Bueno, Napoleón Bonaparte, ustedes saben que también era pequeño de estatura, y esto hacía que él tuviera un carácter muy fuerte para imponerse, obviamente, ¿no? Estudió en París en la Escuela Normal Superior, donde se graduó en 1929 con un doctorado en filosofía, y de hecho fue de los mejores alumnos de su promoción. Durante sus estudios conoció a otra escritora que se llamaba Simone de Beauvoir, y también a Raymond Aron. Sartre y Beauvoir se hicieron compañeros inseparables, de hecho, para el resto de sus vidas. Simone de Beauvoir fue sin duda un pilar fundamental en la vida de Sartre y siempre fue su compañera, ¿no? Hasta el final de sus días, en lo que él consideraba su concepto de compañera, porque ya vamos a hablar de eso, ¿no? Era una amiga, una compañera, una editora de la obra literaria, también era una amante, pero no una amante exclusiva. La conoció en este École Normale Supérieure, que era uno de los colegios más importantes que había en Francia, entre 1924 y 1929. En ese momento, Sartre había cumplido los 24 años y Simone los 21. En ese tiempo, ambos se estaban preparando para tomar un examen de agregatura, un examen que les permitía convertirse en profesores de filosofía en cualquier universidad francesa. Entonces ellos se conocen en ese contexto, pertenecen al mundo académico, al mundo de la literatura, toman de hecho el examen y pasa algo mágico que hace que se enamoren, que es que Sartre tiene la calificación número 1 en ese examen y ¿quién es la segunda? Por supuesto que es Simone. Y esto sella la relación de amor de estos dos genios de la literatura. Sartre tuvo más fama que ella, pero ella también fue escritora. Una noche el futuro filósofo existencialista se acercará a Simone de Beauvoir, ella lo va a contar en un libro autobiográfico y le va a decir con convicción: seré escritor, lo he elegido. Y nadie puede saber precisamente el poder que habrán tenido esas palabras salidas de la boca de Sartre, pero debió de ser un impacto muy contundente, pues ella sintió desde ese momento que tenía ante sí a un hombre distinto del resto, un hombre poco común, un hombre extraño, diferente, que la entendía. De hecho, en su libro de memorias, ella va a notar que este encuentro parecía predestinado, porque ella va a decir: soy muy afortunada, de repente ya no me siento sola. Hasta ahora los hombres que me habían interesado eran de una especie diferente a la mía. Me era difícil comunicarme con ellos sin reservas. Sartre era el doble en quien reencontraba, llevadas a la incandescencia, todas mis manías, porque además ella también era una mujer extraña, vamos a hablar de eso. Con él podía simplemente compartirlo todo. Cuando lo conocí supe que nunca más saldría de mi vida y así será, porque ellos se van a mantener juntos hasta la muerte de Jean-Paul Sartre. Ahora, para entender la relación que ellos tenían, hay que comprender también que para Sartre el amor, conocido como amor romántico, era una pasión inútil, que siempre iba a llegar a su final, pues nada puede dejar de morir, porque no existe la inmortalidad. Recordemos que él era un ateo convencido. O sea, para un ateo no existe la inmortalidad y por tanto él decía el amor es algo, o el amor romántico es algo efímero. De hecho, en su obra más importante, la novela La náusea, que es una novela bastante extraña, si no la han leído se las recomiendo porque leer a Sartre no es tan fácil, es un escritor complejo en mi opinión, pero bueno, en La náusea yo creo que es su mejor novela y se las recomiendo porque básicamente en La náusea vemos un personaje asqueado por la vida, ¿no? Que siente náusea de la existencia, y hay una parte en ese libro donde dice el escritor, bueno, el protagonista, porque ya sabemos que es la voz de Sartre, dice acerca de los enamorados: me conmueven, es cierto, pero también me repugnan un poco. Los siento tan lejos de mí, el calor les pone lánguidos. Provienen en su corazón,
Prosiguen, en su corazón un mismo sueño, tan dulce, tan débil. Se sienten satisfechos, miran confiados las paredes amarillas, las gentes. Consideran que el mundo está bien como está, exactamente así, y cada uno de ellos provisionalmente encuentra el sentido de la vida en el otro. Pronto constituirán entre los dos una sola vida, una vida lenta y tibia, que ya no tendrá ningún sentido, pero no se darán cuenta. O sea que él tenía un mal concepto del amor, comprendido como pareja, como compromiso y sobre todo como exclusividad sexual. Cada uno de nosotros puede tener su propia visión. Bueno, yo en lo personal pienso que si estás enamorado de una persona, estás con esa persona. Esa es mi opinión, pero no la de Sartre ni la de Simón. Porque aunque ellos vivieron una relación, y yo siento que sí, un amor no pasional, no romántico, no fue todo fuego, pero sí tuvieron una relación muy larga, a pesar de que nunca se casaron y nunca tuvieron hijos, pero compartían la misma visión de amor. Sartre sostenía que ella era su amor necesario, su pareja, pero que cualquier otra amante que se cruzara en su calzada era simplemente contingente. Ella, gracias a su inteligencia, fue de enorme ayuda para que Sartre lograra catapultarse a la cúspide más alta del mundo filosófico y literario, porque ella era su editora, lo ayudaba a corregir los textos, y de hecho sabemos que a pesar de que Sartre era un coloso del pensamiento, siempre tomó muy en serio la opinión de su mujer y nunca publicó una obra sin que ella la hubiera leído, criticado y aprobado. Esto nos deja entrever esa relación tan cercana, porque no era solamente una relación romántica, era también una mujer que consideraba de igual a igual, ¿no? Además, esa relación abierta en la cual ambos podían tener otras parejas respondía, según Sartre, al principio de igualdad y libertad que quería para él y su pareja, ¿no? Porque él decía que el amor tiene que ser un amor en libertad y que en libertad uno puede elegir tener otras parejas. La relación entre Sartre y las mujeres, hay que decirlo, siempre fue bastante complicada. Físicamente, él no se consideraba un hombre atractivo, era un hombre bajito, tenía estrabismo de un ojo, era gordito y básicamente era enano, ¿no? Esto provocó en él, les comentaba al inicio, una baja autoestima que él buscaba llenar con continuas relaciones amorosas con diferentes mujeres, ¿no? El acto de la conquista era para Sartre una manera de demostrar que realmente podía ser atrayente a las mujeres, ¿no? Pero era algo compulsivo, ¿no? Era que él estaba en una fiesta y enamoraba a todas las mujeres que podía, si se podía ir con una un día, con la otra otro día. Entonces él siempre buscaba reafirmar su autoestima con sus amantes. Sartre practicaba en ese momento con Simón lo que hoy conocemos como la poligamia. De hecho, Simón tenía relaciones, también ella, tanto con hombres como con mujeres, y Sartre solo con mujeres, de preferencia mujeres jóvenes. A lo largo de su vida sabemos que Sartre tuvo un gran número de amantes. Ninguna, excepto Simón, conocía la existencia de las otras, o sea, él no le decía, yo tengo esta amante, esta otra, pero a Simón sí, porque Simón era su compañera, entonces él le contaba a las mujeres con las que andaba. Era una relación bastante particular, yo esto no lo admitiría, pero bueno, ellos sí, y yo solamente estoy aquí para contarle eso. Esto ocurría porque para Sartre existían básicamente dos tipos de amores, ¿no? Este es el concepto sartreano del amor. El amor necesario y el amor contingente. El amor necesario para él era su pareja estable, o sea, Simón, y los amores contingentes, convenientes, eran sus amantes. Entre ellas estaban Michelle, Arlette, Evelyn y Wanda, y otras muchas más. Todo esto lo entendía Simón y lo toleraba, hasta que un día, tras 50 años de haber estado juntos, Sartre la traicionó. Comenzó a tener una relación amorosa con una joven de 29 años que se llamaba Arlette Elkin, quien lo convenció, y esto me pareció bastante extraño, de que la adoptara y le diera su apellido. Él lo hace, la adopta y además no solo eso, sino que la nombra heredera universal de toda su obra. No sé si es que en los últimos años Sartre habrá tenido algunos problemas de mentalidad, algún problema crítico, pero sí cambia el testamento y le deja todo a ello, pero no tanto fue el tema del dinero,
sino el derecho de autor de las obras literarias, porque recordemos que su esposa era la persona que lo ayudaba en la escritura de sus obras. Entonces esto ella lo sintió como una traición personal, no fue el tema de que tuviera un amante, porque no tenía una, tenía muchísimas, y ella lo sabía, y ella también tenía amantes, sino el tema de que hace esto sin decírselo a Simón. Y ella cuenta en su autobiografía que esto fue algo que la desmoralizó, o sea, que le dolió muchísimo cuando ella se enteró, una vez que Sartre muere, que le había dejado los derechos universales de toda su obra a esta mujer, ¿no? ¿Qué lo habrá llevado a esto? Pues no lo sé, no sé si que estaba enamorado de Arlette, porque entre ellos una gran diferencia de edad, ella tenía 29, Sartre tenía 70, recordemos que él había tenido problemas con las drogas, con el alcoholismo, no sé qué lo llevó a ejecutar este cambio de último momento, pero sí sé que a Simón le dolió mucho, ya lo cuenta en los libros de memoria, que ella le hubiera perdonado todo a Sartre menos eso, ¿no? Bueno, Sartre realizó su servicio militar en el ejército francés entre 1929 y 1931. Declaró posteriormente que cada francés era responsable colectivamente de los crímenes cometidos durante la Guerra de Independencia de Argelia. Y en 1939 sirvió como meteorólogo en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Y en 1940 fue capturado por tropas alemanas. Pasó de hecho 9 meses como prisionero de guerra y en ese tiempo él va a aprovechar ese momento y ese aislamiento del mundo en llevar apuntes de las cosas que le pasaban siendo prisionero de guerra, y estos fueron apuntes importantes porque lo usaría posteriormente en las novelas que publicaría. Fue durante este periodo de confinamiento cuando leyó Ser y Tiempo, una obra de Martin Heidegger, que más tarde se convertiría en una gran influencia para su propio ensayo sobre fenomenología y ontología, porque además de novelista, él fue un gran filósofo. De hecho, si ustedes van a canales de filosofía, van a encontrar la vida de Sartre. De hecho, no hay tantos canales de literatura que tienen su vida. La mayoría de la información que traje hoy la encontré, de hecho, en un canal de filosofía. Causa de su mala salud, porque recordemos que él no veía de un ojo, fue liberado en abril de 1941 y según otras fuentes dicen que él aprovechó la visita del oftalmólogo para escaparse. Con el estatus de civil recuperó su puesto de profesor en el Liceo Pasteur cerca de París y se instaló en el Hotel Mistral, y durante mucho tiempo Sartre siempre vivió en hoteles porque él estaba en contra de la acumulación de bienes, no estaba a favor de comprar casas, carros, porque él decía que los bienes materiales eran una atadura para el ser humano. De hecho, cuando él compra el único piso que tuvo en París, lo hizo por su madre, para vivir con ella. Entonces, bueno, en ese momento él se instala en el Hotel Mistral y en octubre de 1941 se le concedió un puesto anteriormente ocupado por un profesor judío, un puesto en el Liceo Condorcet de París, donde él comienza a dar clases de filosofía y de literatura. Tras regresar a París en mayo de 1941, participó también en la fundación del grupo clandestino Socialismo y Libertad. Y aunque el grupo pronto se disolvió, Sartre decidió escribir en lugar de participar en la resistencia activa, y es cuando crea las novelas El ser y la nada, Las moscas y A puerta cerrada, obras que de hecho no fueron censuradas por la Alemania nazi, que en ese momento acababa de ocupar Francia. En su ensayo París bajo la ocupación, porque él obviamente fue crítico de la ocupación alemana, Sartre escribió que el comportamiento correcto de los alemanes había atrapado a demasiados parisinos en la complicidad con esta ocupación, aceptando como natural lo que no era natural. Al respecto de la ocupación alemana en París, él escribe lo siguiente: los alemanes no se paseaban revólver a mano por las calles como uno se imaginaría, no obligaban a los civiles a abrirles paso en las aceras. De hecho, eran amables, ofrecían asientos a las ancianas en el metro, mostraban un gran afecto por los niños y le daban palmaditas en la mejilla. Se les había dicho que se comportaran siempre correctamente, y al estar también disciplinados trataban de hacerlo tímida y concienzudamente. Algunos de ellos incluso mostraban una bondad ingenua que no encontraba expresión práctica. Sartre sostuvo que la propia corrección de los alemanes provocó la corrupción moral de muchas personas, que utilizaron el comportamiento correcto de los alemanes como excusa para la pasividad
y que el propio acto de tratar de vivir la existencia cotidiana sin desafiar la ocupación nazi ayudó al nuevo orden en Europa, que dependía de la pasividad de la gente corriente para lograr sus objetivos. Pero la verdad es que, bueno, soy muy crítico, pero tampoco Sartre hizo nada contra la ocupación alemana. De hecho, en la guerra, si ustedes se fijan, más bien buscó casi que le dieran de baja por el problema que tenía en el ojo. Entonces, en este sentido, sí, es crítico, pero hay que entender, digo yo, que cuando un país es ocupado, el otro país tiene las armas, pues a lo mejor era también peligroso, ¿no? Contestarle a un alemán en la calle. A lo largo de la ocupación, la política alemana consistió, ya sabemos, en sacar Francia y era muy constante la escasez de alimentos. La mayoría de los alimentos pasaban del campo francés a la Alemania nazi, a los soldados nazis, y Sartre escribió sobre la lánguida existencia de los parisinos mientras la gente esperaba obsesivamente la única llegada semanal de camiones con alimentos del campo que permitían los alemanes, afirmando que París se encorvaba y bostezaba de hambre bajo el cielo vacío. Aislada del resto del mundo, alimentada sola por la piedad o algún motivo ulterior, la ciudad llevaba una vida puramente abstracta y simbólica. Sartre observó además que bajo la ocupación París se había convertido en una especie de farsa, parecida a las botellas de vino vacías que se mostraban en los escaparates, ya que todo el vino se exportaba a Alemania con el aspecto del antiguo vino de París, pero vaciado, ya que lo que había hecho especial a París, que era el vino, había desaparecido, se lo habían llevado los alemanes. Durante la ocupación nazi casi no había coches en las calles, ya que el petróleo era trasladado a Alemania mientras los ocupantes imponían un toque de queda nocturno que lo llevó a comentar que París estaba poblada por los ausentes. También Sartre señaló que la gente empezó a desaparecer bajo la ocupación. Un día, cuenta él, podías llamar a un amigo y el teléfono sonaba durante mucho tiempo en un piso vacío. Uno iba a tocar el timbre, pero nadie respondía. Si el conserje forzaba la puerta, te encontrabas con dos sillas juntas en el vestíbulo, con los extremos de los cigarrillos alemanes en el suelo entre las piernas. Si la esposa o la madre del hombre que se había desvanecido había estado presente en la detención, te diría que se lo habían llevado unos alemanes muy educados, como los que preguntaban por el camino en la calle. Fue además un activo colaborador de Combat, un periódico creado durante el periodo clandestino con otro escritor importante que reseñamos en este canal, Albert Camus, que también era filósofo y escritor y que tenía creencias similares a Sartre, porque no lo he dicho. Él era muy comunista, o sea, tenía ideas socialistas, de hecho apoyó la Revolución Cubana, al Che Guevara, se va a entrevistar con él. Ya vamos a hablar de ese periodo que yo creo un poco oscuro de la vida de Sartre, porque él decía que él entendía los regímenes totalitarios, entendía la manipulación de la verdad, porque el obrero, la persona común, si le dabas la verdad no la iba a poder manejar bien. Entonces, a lo largo de su vida, él hizo declaraciones bastante bastante criticables sobre la justificación que él daba a los regímenes autoritarios de coartar la libertad, de imponer las cosas, de manipular la verdad. Consideraba que en tiempo de guerra la manipulación era válida y yo no creo eso, honestamente. Independientemente de eso, no podemos negar que Sartre ha sido un importantísimo filósofo y escritor, y el objetivo de este en vivo es que ustedes se sientan alentados a leerlo, a leer sobre todo La náusea, que en mi opinión es su mejor novela, pero como también en la biografía hay que hablar un poco de la ideología, y ese es el objetivo. Ustedes saben que yo no divinizo a nadie, la realidad es que Sartre tuvo ideas bastante contradictorias. Bueno, él mantuvo una larga amistad con Albert Camus hasta que en 1951, si ustedes recuerdan del en vivo anterior, Albert Camus publica El hombre rebelde. Los dos hombres se habían conocido en plena guerra, cuando ya se habían leído el uno al otro, se respetaban y congeniaban además, porque los dos apoyaban el comunismo. Aunque hay que decirlo, Sartre no dejó de mirar un poco por encima del hombro a un tipo que le parecía divertido pero a la vez vulgar. Si bien admiraba la faceta de Albert Camus como novelista, como filósofo le parecía un amateur. Su compañera, que era Simone de Beauvoir, compartía este sentimiento ambivalente. Disfrutaba enormemente de la compañía con Camus, pero pensaba que tenía un punto de maleante de Argel un poco camorrero.
¿no? O sea, era un tema también de clase social, ¿no? Consideraban que Camus no pertenecía a su clase social. Tras la liberación de París, tal vez para hacer olvidar su poca memorable actuación en la guerra, porque hay que decirlo, Sartre pidió mano dura con los colaboracionistas y defendió circunstancias excepcionales, diciendo que exigen medidas excepcionales como la pérdida de la libertad, la pérdida de la individualidad, la pérdida de la privacidad. Y Camus, por su parte, se dio cuenta que eso estaba mal, que era el germen del autoritarismo y que los literatos tenían que tener una posición en contra de la manipulación de la verdad, del control de las libertades humanas y civiles. Además, Sartre estaba a favor de la pena capital en el caso de los traidores a la patria y Camus estaba en contra de la pena capital. Estas eran diferencias de pensamiento manejables, pero en 1951, cuando Camus publica El hombre rebelde, este polémico ensayo, que era un ataque en toda la regla a la izquierda estalinista, molestó muchísimo a Sartre. Indignado, el autor de La náusea, que era una novela que le había dado mucha fama, no se dignó a responder por sí mismo, pero sí encargó al filósofo Francis Jameson una durísima diatriba que apareció en Les Temps Modernes, revista que dirigía el propio Sartre y referencia indiscutible en ese momento de la vida intelectual francesa. Camus obviamente se ha de haber imaginado que le venía una mala reseña, pero no ese ataque tan agresivo que hubo en su contra. Dolido, Albert Camus decidió tomar la pluma para defenderse y su respuesta apareció también en Les Temps Modernes junto a una réplica de Sartre y otro artículo de Jenson. El enfrentamiento sin duda castigó sobre todo a Camus en ese momento. Él fue el que salió mal parado porque Sartre era más famoso que Albert Camus en Francia. Además, Simone de Beauvoir, en su novela Los mandarines, o sea, la pareja de Sartre, ridiculizó a Albert Camus a través del personaje de Henri Perron, que en realidad sabemos que estaba inspirado en él, y se burló descaradamente de Albert Camus. Con el paso del tiempo, creo que la crítica le ha dado la razón a Albert Camus, que no puede ser que para defender un ideal tú estés a favor del asesinato, de quitarle las libertades al pueblo, de imponerte las ideas de los demás, de censurar periódicos, cerrar revistas. Yo creo que al final el tiempo le ha dado la razón a Albert Camus, pero en ese momento fue un enfrentamiento brutal, que bueno, a la gente le encantó porque como buen chisme, ¿no? Además que Sartre siempre fue un hombre confrontativo. O sea, Sartre no era una persona que se quedaba callada para caer bien, no. Era un hombre que ponía el dedo en la llaga, que defendía fuertemente sus ideas y le mandó a Albert Camus, pues, que ustedes saben ese dicho que dicen, la mejor defensa es la ofensiva, pues le mandó un gran ataque a Albert Camus que yo creo que él ni se lo esperaba. Dejaron de hablarse, rompieron la amistad. Y aunque Sartre le dijo que criticaba, bueno, aunque Sartre le dijo a Albert Camus que él estaba criticando al Partido de los Trabajadores y que siendo un hombre pobre, ¿cómo era posible que saliera con la burguesía? Estoy completamente segura que Camus no era que se hubiera aliado con la burguesía, sino que se dio cuenta que los métodos que usaba el Partido Comunista, parecido a lo que pasó con George Orwell, no eran correctos y por eso los criticó. Y el tiempo le ha dado la razón, porque los regímenes totalitarios, dígase comunismo, estalinismo, pero ya sé, incluso los partidos de derecha también, siempre y cuando haya una persona que controle todo, eso no va a ser correcto. O sea, todos tenemos derecho a disentir. Yo tengo derecho a ser de izquierda o de derecha, tengo derecho a ser atea o agnóstica o creyente, es un derecho humano fundamental. Pero bueno, en ese momento Sartre no lo vio de esa manera. Él aprobaba los asesinatos en tiempo de guerra y era algo que también provocó esta ruptura con Albert Camus. También Sartre escribió mucho en la posguerra sobre grupos minoritarios desatendidos, específicamente sobre judíos franceses y sobre la población negra. En 1946 publicó Antisemita y judío, que era un ensayo donde explicaba la etiología del odio hacia los judíos y atacaba el antisemitismo en Francia durante una época en la que los judíos que volvían de los campos de concentración eran rápidamente abandonados y rechazados. En 1947 publicó varios artículos sobre la condición de los afroamericanos en los Estados Unidos
Luego, en 1948, para la introducción de antología de la nueva poesía negra y malgache, escribió Orfeo Negro, que fue una obra reeditada en Situaciones 3, otra obra que él publicaría. Va a publicar una crítica al colonialismo y al racismo a la luz de la filosofía que había desarrollado en su novela El ser y la nada. Pero según Camus, y coincido, Sartre era un escritor que resistía, no era un resistente que escribía. En 1945, una vez terminada la guerra, se trasladó a un apartamento en la Rue Bonaparte, donde produciría la mayor parte de su obra posterior y donde vivió hasta 1962 con su madre. Desde allí ayudó a fundar una revista literaria y política trimestral, Les Temps Modernes, en parte para popularizar su pensamiento, y esta revista él la financió completamente. Dejó de dar clases y se dedicó completamente a la escritura y al activismo político con muchísimo éxito, porque él va a hacerse rico y famoso estando vivo, algo no muy común en el mundo de los escritores. Se basaría en sus experiencias de guerra para su gran trilogía de novelas, Los Caminos de la Libertad, que fueron 3 novelas que escribió entre 1945 y 1949. El primer periodo de su carrera, definido en gran parte por su obra El ser y la nada, dio paso a un segundo periodo durante la Guerra Fría de participación política muy publicitada. Tendía a glorificar la resistencia después de la guerra como la expresión intransigente de la moral en acción y recordaba que los resistentes eran una banda de hermanos que habían disfrutado de la verdadera libertad de una manera que no existía antes ni después de la guerra. Fue despiadado al atacar a cualquiera que hubiera colaborado o permanecido pasivo durante la ocupación alemana, por ejemplo, criticando abiertamente a Albert Camus por firmar un llamamiento para evitar que el escritor colaboracionista Robert Bachelard fuera ejecutado, ¿no? Porque estaba a favor de la pena de muerte. Las manos sucias fue una obra teatral que escribió en 1948 que exploraba particularmente el problema de ser un intelectual políticamente comprometido. Abrazó el marxismo, aunque nunca se afilió al Partido Comunista francés. Durante un tiempo, a finales de la década de 1940, describió el nacionalismo francés como provinciano y en un ensayo de 1949 pidió unos Estados Unidos de Europa. En un ensayo publicado en la edición de junio de 1949 de la revista Politique, Sartre expresó lo siguiente: si queremos que la civilización francesa sobreviva, debe encajar en el marco de una gran civilización europea. ¿Por qué? He dicho que la civilización es la reflexión sobre una situación compartida. En Italia, en Francia, en el Benelux, en Suecia, en Noruega, en Alemania, en Grecia, en Austria, en todas partes encontramos los mismos problemas y los mismos peligros. Pero esta política cultural solo tiene como elementos de una política que defiende la autonomía cultural de Europa frente a América y la Unión Soviética, pero también su autonomía política y económica, con el objetivo de hacer de Europa una fuerza única entre los bloques. No un tercer bloque, sino una fuerza autónoma que se negará a dejarse destrozar entre el optimismo americano y el cientificismo ruso. Recordemos que en esa época el mundo estaba dividido en el bloque soviético, en el campo socialista y el capitalismo, ¿no? Que estaba representado por los Estados Unidos. También Sartre tuvo opiniones un poco controversiales sobre varios temas. Por ejemplo, sobre la guerra de Corea declaró: no dudo que los feudalistas surcoreanos y los imperialistas norteamericanos hayan promovido esta guerra, pero tampoco dudo que la hayan iniciado los norcoreanos. En julio de 1950, Sartre escribió en Les Temps Modernes sobre su actitud ante la Unión Soviética lo siguiente: como no éramos miembros del Partido Comunista ni sus simpatizantes declarados, no era nuestro deber escribir sobre los campos de trabajo soviéticos. Éramos libres de mantenernos al margen de la disputa sobre la naturaleza de este sistema, siempre que no hubieran producido acontecimientos de importancia sociológica, un poco para defenderse también porque él nunca criticó a la Unión Soviética. Además, Sartre sostenía que la Unión Soviética era un estado revolucionario que trabajaba por la mejora de la humanidad y que solo podía ser criticado por no estar a la altura de sus propios ideales, pero que los críticos debían tener en cuenta que el Estado soviético necesitaba defenderse de un mundo hostil.
Por el contrario, Sartre sostenía que los fracasos de los estados burgueses se debían a sus deficiencias innatas. El periodista suizo Francois Bondi escribió que a partir de la lectura de los numerosos ensayos, discursos y entrevistas de Sartre, nunca deja de surgir un simple patrón básico. El cambio social debe ser integral y revolucionario, decía Sartre, y los partidos que promueven los cargos revolucionarios pueden ser criticados, pero solo por aquellos que se identifican completamente con su propósito. Evidentemente, creo que Sartre tenía un pensamiento muy polémico. En palabras de él era más o menos así. O sea, yo puedo criticar el comunismo solo si estoy dentro de sus filas, pero si no, no lo puedo hacer. Entonces, esto coarta la libertad de expresión, indudablemente. Entonces, hay mucho del pensamiento de Sartre con el cual no coincido, aunque lo respeto como escritor. Sartre creía en esta época en la superioridad moral del bloque del Este a pesar de sus violaciones flagrantes a los derechos humanos, argumentando que esta creencia era necesaria para mantener viva la esperanza y se oponía a cualquier crítica a la Unión Soviética hasta el punto de que Maurice Merleau-Ponty lo calificó de ultrabolchevique, y por supuesto que lo era. La expresión de Sartre, los obreros de Billancourt no deben ser privados de sus esperanzas, se convirtió en un latiguillo que significaba que los militantes comunistas no debían decir toda la verdad a los obreros para evitar la disminución de su entusiasmo revolucionario. Resulta paradójico que él, que apoyó tanto la libertad, respaldara este tipo de procedimientos, pero la verdad es que lo hizo. Por eso les digo que él tuvo un pensamiento muy contradictorio y creo que Sartre se equivocó en muchas cosas y en otras no, pero en su pensamiento político opino que estaba errado. ¿Okay? En 1954, justo después de la muerte de Stalin, visitó la Unión Soviética, de la que afirmó que encontró una completa libertad de crítica, cosa que es falsa, al tiempo que condenaba a los Estados Unidos por inducirse en el prefascismo. Sobre los escritores soviéticos que habían sido expulsados de la Unión Soviética, opinó que todavía tenían la oportunidad de rehabilitarse escribiendo mejores libros y apoyando la causa revolucionaria. Sus comentarios sobre la Revolución Húngara de 1956 son bastante representativos de sus opiniones, frecuentemente contradictorias y bastante cambiantes. Por un lado, vi en Hungría una verdadera reunificación entre intelectuales y trabajadores, pero la criticó por perder su base socialista. Entonces, vemos esta dualidad, no apoyaba a veces y a veces no. En 1964 atacó el discurso secreto de Khrushchev, que condenaba las represiones del estalinismo y las purgas que hacían, donde mataban a las personas, argumentando que las masas no estaban preparadas para recibir la verdad. En 1973 sostuvo que la autoridad revolucionaria siempre necesitaba deshacerse de algunas personas que la amenazaban, así fuera por la muerte. Y ahí creo que estaba muy equivocado. Varias personas, empezando por Frank Gibbs en 1961, clasificaron a Sartre como un idiota inútil debido a su posición acrítica y su defensa a ultranza del comunismo. Como anticolonialista, Sartre desempeñó un papel destacado en la lucha contra el dominio francés en Argelia y el uso de la tortura y los campos de concentración por parte de los franceses en Argelia. Fue un eminente partidario del Frente de Liberación Nacional en la Guerra de Argelia y uno de los firmantes del Manifiesto de los 121. En consecuencia, se convirtió en objetivo interno de la organización del ejército secreto, escapando en 2 ocasiones de atentados con bomba a principios de los años 60. Fueron atentados orquestados por los argelinos. En 1959 afirmó que cada francés era responsable de los crímenes colectivos durante la Guerra de Independencia de Argelia. De hecho, en esa época tiene una amante argelina que ya la mencioné al inicio del en vivo. Ella se llamaba Arlette Elkins, que se convirtió en su hija adoptiva. Bastante extraño esto, en 1965. O sea, Sartre busca un amante. Se hace amante con ella, se llevan muchos años y entonces la adopta y la convierte en su hija hasta le da su apellido. Qué cosa tan extraña, sinceramente. Se opuso en ese momento a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y junto con Bertrand Russell y otros organizó un tribunal destinado a exponer los crímenes de guerra de los Estados Unidos que se conoció como el Tribunal de Russell en 1967. Su obra después de la muerte de Stalin, Crítica de la razón dialéctica, se publicó en 1960.
En crítica se propuso dar al marxismo una defensa intelectual más vigorosa que la que había recibido hasta entonces y terminó concluyendo que la noción de clase de Marx como entidad objetiva era falaz. Uno de los temas principales de sus ensayos políticos publicados en 1960 era su disgusto por la americanización de la clase obrera francesa, que prefería ver programas de televisión estadounidenses doblados al francés que agitar una ardiente revolución. Visitó Cuba en la década de 1960 para conocer personalmente a Fidel Castro y también habló con Ernesto Che Guevara. Aquí vienen nuevamente los errores de Sartre, ¿no? Tras la muerte de Guevara, declaró que no era solo un intelectual, cosa que no era, porque todos sabemos que en realidad el Che Guevara no era un intelectual, decía que era médico, pero no lo era. No era un intelectual, pero bueno, Sartre dijo que no solo era un intelectual, sino también el ser humano más completo de nuestra época y el hombre más perfecto de la época. Y yo me quedé cuando estaba leyendo y haciendo la información para hoy, lo que demostró su visión bastante distorsionada de la realidad, porque todos sabemos que en realidad Che Guevara era un revolucionario, pero también fue un hombre que cometió muchos crímenes, hizo cosas incorrectas. Sin embargo, se posicionó siempre en contra, hay que decirlo, Sartre se posicionó siempre en contra de la persecución de los homosexuales por parte del gobierno castrista, que comparó con la persecución nazi a los judíos y dijo, es cierto, en Cuba no hay judíos, pero sí hay homosexuales. Su vida se caracterizó por una actitud militante de la filosofía. Se solidarizó con los más importantes acontecimientos de su época, como el Mayo francés, la Revolución Cultural en China y la Revolución Cubana. A pesar de su abrumadora fama mundial, mantuvo una vida sencilla, con pocas posesiones materiales y activamente comprometido con varias causas hasta el final de su vida, sobre todo la causa comunista y revolucionaria, en defensa del socialismo y de la URSS. Sartre solo tuvo un piso, un apartamento a lo largo de toda su vida, ya que consideraba que los bienes materiales, les comentaba, ataban al ser humano a las cosas y él quería ser libre. Es cierto que se servía del dinero, pero no orientaba su vida a la acumulación del mismo. Por eso fue un hombre muy desprendido materialmente. En 1964 renunció a la literatura en un relato autobiográfico sobre los 10 primeros años de su vida, que tituló Las Palabras. El libro es un irónico contraataque a Marcel Proust, cuya reputación había eclipsado inesperadamente la de André Gide, y la literatura, concluyó, funcionaba en última instancia como un sustituto burgués del compromiso real por el mundo y por eso decidió que ya no iba a seguir escribiendo. Y entonces viene una de las cosas también más polémicas de la vida de Jean-Paul Sartre, y fue que en octubre de 1964 recibió el Premio Nobel de Literatura por su obra que, rica en ideas y llena del espíritu de la libertad y la búsqueda de la verdad, ha ejercido una influencia de gran alcance en nuestra época. Y todo el mundo pensó que Jean-Paul Sartre iba a ir a recibir su premio, pero se equivocaron. Lo rechazó, alegando que su aceptación implicaría perder su propia identidad y su libertad como escritor. También en 1945 rechazó la Legión de Honor. Fue el primer galardonado con el Nobel que declinó voluntariamente el premio y sigue siendo uno de los 2 únicos escritores galardonados que lo han rechazado. El premio Nobel se anunció el 22 de octubre de 1964. Un día antes, el 14 de octubre, días antes, él había escrito una carta al Instituto Nobel en la que pedía que por favor se retirara su candidatura, que lo había propuesto Francia, y advertía que no aceptaría el premio si se le concedía, pero dicen que la carta llegó con un mes de retraso y por eso ya le habían otorgado el Nobel. Bueno, igual yo creo que aún con esa carta se le iban a otorgar, porque fue un tema que estaban premiando su obra. El 25 de octubre, 3 días después de la noticia, Le Figaro publicó una declaración de Sartre explicando su negativa. Dijo que no deseaba ser transformado por ese premio y que no quería tomar partido en una lucha cultural entre Oriente y Occidente, aceptando un premio de una prominente institución cultural occidental imperialista. No obstante, fue el premiado de ese año, o sea, no le dieron el Nobel al otro, que él no lo quiso, pues él fue el ganador del Nobel de ese año. Tras recibir el premio, intentó escapar de los medios de comunicación, escondiéndose un tiempo en la casa de la hermana de Simón, que se llamaba Hélène de Bavière, porque ustedes se imaginan el escándalo que fue que Jean-Paul Sartre no fuera a la ceremonia
de entrega del premio Nobel, porque la ceremonia se hizo, aunque él no llegó. Durante una huelga de hambre colectiva en 1974, visitó al miembro de la facción del Ejército Rojo en la prisión de Stemmins y criticó las duras condiciones de su encarcelamiento. En 1977 firmó una polémica petición, y aquí voy a hacer énfasis, para despenalizar las relaciones homosexuales con menores, así como la reducción de la edad de consentimiento sexual como consecuencia del conocido caso de Versalles, en el que fueron condenados 3 adultos por haber tenido relaciones físicas, ustedes me entienden, con chicos menores de 15 años sin violencia de por medio. O sea, fue un acto consensuado por estos muchachos de 15 años, pero eran menores de edad. En este sentido, creo que fue una opinión súper desafortunada que le valió muchas críticas durante sus últimos años de vida. Creo que no debió haber firmado esta declaración, fue un error. Finalmente, Sartre falleció el 15 de abril de 1980 a los 74 años de edad en el hospital de Bruselas. En ese momento ya se había quedado completamente ciego, él no veía del ojo donde tenía un problema, se los comenté al inicio, donde tenía estrabismo, solo veía del otro ojo y al final fue perdiendo progresivamente la vista de su ojo bueno y al final pues quedó completamente ciego. También por el abuso del alcohol que le había dañado varios órganos y que le produjo fallo multiorgánico. Fue enterrado el 20 de abril rodeado de una enorme multitud, más de 20.000 personas acompañaron el féretro hasta el cementerio de Montparnasse en París, donde hoy descansan sus restos. De manera de conclusión les puedo decir que Jean-Paul Sartre fue un escritor, filósofo y activista político que destacó por novelas como La náusea y El ser y la nada. Su madre lo crió como si fuera una mujer durante sus primeros años de vida y su evidente estrabismo y su baja estatura produjeron en él muchos complejos de inferioridad que llenó con muchísimas amantes, mujeres con las cuales deseaba reafirmar su baja autoestima. Tuvo una mujer central a lo largo de toda su vida, Simone de Beauvoir, pero también tuvo una vida desordenada en la que primó el alcohol, las drogas y su sexualidad descontrolada. Tuvo un pensamiento marxista-leninista y ha sido el segundo premio Nobel de Literatura en rechazar el premio por considerar que no podía vincularse a ninguna institución literaria. Sin duda, Jean-Paul Sartre fue un escritor polémico, anarquista al extremo y un gran defensor de la libertad de pensamiento y de la libertad sexual. Fue partidario de la poligamia y traicionó al amor de toda una vida al legarle los derechos de autor de su obra a su amante de turno. Esto fue conocido como la traición sartriana. Hoy en día es recordado como uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos y eso no lo podemos negar, independientemente de que él tuvo posiciones muy controversiales con respecto al comunismo, con respecto a la pena de muerte, con respecto al control de la sexualidad, a la manipulación de la información. No podemos negar que Jean-Paul Sartre ha sido uno de los mejores escritores de todos los tiempos y vale la pena que ustedes lean La náusea. De hecho, me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios cualquier dato curioso que tengan sobre la vida de Jean-Paul Sartre. Y también me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios si se leyeron La náusea. Si la leyeron, déjenme saber qué sensación se llevan de la novela. Yo creo que es una novela extraña, diferente, con un personaje complicado, que creo que es el mismo Sartre, ¿no? Un poco asqueado por la vida, un poco deprimido, sin ganas de nada, que era un poco la misma vida de Sartre, ¿no? Porque él tuvo una vida bastante complicada por ese tema de su complejo de inferioridad. Pero bueno, déjenme saber en la casilla de los comentarios cualquier dato curioso que tengan sobre la vida de Jean-Paul Sartre. Me encantaría que me dejaran saber por qué creen ustedes que traicionó a Simone. ¿Por qué cambió su testamento y le dejó los derechos de autor de su obra al amante de turno? ¿Por qué no se los dejó a la compañera de toda una vida, que era lo que ya habían acordado previamente? Bueno, les mando un beso y un abrazo. Recuerden suscribirse, compartir este video y sobre todo dejarme saber en la casilla de los comentarios qué otro escritor desean que reseñe en este canal. Les mando un beso y nos seguimos viendo. Bye bye.